Hace escasas 8 horas, el tablero geopolítico se fracturó por completo. Estados Unidos ejecutó su primer ataque militar directo en suelo venezolano desde que la crisis de Maduro escaló, y la represalia subsiguiente superó cualquier pronóstico. El cielo sobre Caracas se desgarró con detonaciones, cortesía de cazas F-16 estadounidenses que descargaron misiles de crucero de alta precisión contra las bases militares venezolanas que, de forma temeraria, habían puesto en la mira a la flota del tío Sam en el Caribe. En un acto de desafío desesperado, rayano en lo suicida, Nicolás Maduro replicó ordenando el lanzamiento de misiles balísticos directamente hacia buques de guerra norteamericanos. Durante décadas, Washington y Caracas se habían limitado al intercambio de duras palabras, sanciones y amenazas veladas, pero jamás habían cruzado la línea del fuego abierto. Hoy, esa frágil barrera colapsó. A las 3:47 am en punto, hora local, dio inicio la Operación Martillo Decisivo. Según fuentes en el Pentágono, citadas por agencias como Reuters y Defense News, 4 cazas F-16 Fighting Falcons despegaron desde la base aérea de Howard en Panamá, armados con los misiles de crucero AGM-158 JSSM, proyectiles diseñados para impactos quirúrgicos y de profunda penetración contra fortificaciones. Su misión era clara: anular las instalaciones de misiles antibuque de Venezuela antes de que pudieran comprometer la presencia de la Marina estadounidense en el estratégico corredor caribeño. El primer blanco, la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en las afueras de la capital, albergaba misiles C-802 de origen chino, ubicados estratégicamente para amenazar a los destructores de la clase Arleigh-Burke que patrullaban la zona. 2 JASSM impactaron los hangares, desencadenando explosiones secundarias de tal magnitud que los sismógrafos en la ciudad registraron temblores. De manera simultánea, otro asalto pulverizó la base naval de Puerto Cabello, donde lanchas de ataque rápido se estaban preparando para misiones kamikaze contra los navíos estadounidenses. Las explosiones fueron de una fuerza apocalíptica. Al menos 6 embarcaciones quedaron reducidas a chatarra, y los depósitos de combustible fueron devorados por las llamas, transformando el horizonte en un muro de fuego incandescente. El objetivo final de la noche, el complejo militar de Maracay, custodiaba el arsenal de misiles más sofisticado del país. Cuando los JSSM hicieron contacto, detonaron búnkeres de municiones subterráneos, produciendo una explosión tan potente que fue registrada como un sismo de magnitud 2. En la capital, el pánico se desató. Las sirenas aullaron por toda la metrópolis. Las redes de telefonía móvil se saturaron y las redes sociales se inundaron con videos de inmensas bolas de fuego elevándose sobre el perfil urbano. Los ciudadanos se confinaron en sus hogares, sin saber si esto era el inicio de un ataque limitado o la antesala de una guerra total. Dale me gusta si crees que este es el punto de no retorno en el conflicto. Dentro del Palacio Presidencial, Maduro convocó a su Consejo de Guerra. De acuerdo con comunicaciones interceptadas y filtradas a DW Español, vociferó órdenes de contraataque inmediato. En minutos, las Fuerzas Armadas venezolanas prepararon sus baterías de misiles remanentes para el lanzamiento. El Pentágono confirmó que, a las 4:23 p.m., los radares navales estadounidenses detectaron múltiples lanzamientos desde la costa venezolana, una salva directa de misiles contra los destructores USS Porter y USS Underwood, desplegados en el Caribe. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, misiles enemigos volaban hacia buques de guerra norteamericanos. Lo que comenzó como un ataque preventivo se había transformado en algo mucho más grave: un dictador acorralado, una superpotencia iracunda y el mundo al borde de una confrontación abierta. Mientras la noche se cernía sobre el Caribe, la Marina de E.U. se preparaba para el impacto, sin sospechar que la verdadera escalada apenas iniciaba. A las 4:23 en punto, el mar se iluminó. 6 misiles lanzados desde la costa norte de Venezuela rugieron a través del firmamento, sus estelas trazando una línea de fuego en la oscuridad nocturna, como lanzas flamígeras. Era la primera vez en la historia moderna que una nación latinoamericana lanzaba un ataque militar directo contra las fuerzas navales de E.U.
Los operadores de radar a bordo del USS Porter y el USS Underwood detectaron de inmediato la amenaza que se aproximaba. La tranquilidad caribeña se rompió con el estruendo de alarmas, luces rojas parpadeantes y el inconfundible llamado a estaciones de combate. En segundos, los sistemas de combate Aegis se activaron. Los interceptores Standard Missile 2, SM-2, de los destructores fueron disparados automáticamente, creando un escudo letal entre la flota y los proyectiles venezolanos. Desde la costa, soldados venezolanos festejaban al ver los cohetes desaparecer en el horizonte, convencidos de haber propinado un golpe histórico al imperialismo yanqui. Pero la realidad era otra. En lo alto, los interceptores alcanzaron sus blancos con precisión terminal. Uno a uno, los misiles venezolanos fueron desintegrados en el aire, iluminando el cielo con flores de escombros en llamas. 5 fueron destruidos antes de acercarse a 20 kilómetros de la flota. El sexto, sin embargo, evadió la capa externa de defensas. Por un instante aterrador, se precipitó hacia el USS Porter, un destructor multimillonario que albergaba a más de 300 marineros. Pero a solo 3 kilómetros del impacto, el sistema de armamento de proximidad CWIS del buque desató una ráfaga de proyectiles de tungsteno, pulverizando el misil en fragmentos que cayeron inofensivamente al mar. Ningún navío estadounidense fue alcanzado. No se registraron bajas. No obstante, la trascendencia del ataque era inconmensurable. Maduro había violado una línea roja que ningún líder moderno se había atrevido a cruzar. Un acto de guerra abierta contra la Marina de los Estados Unidos. 30 minutos después, el Pentágono confirmó que el presidente Donald Trump había sido informado en la sala de situación. Lo que siguió fue una de las decisiones de guerra más rápidas en la historia reciente. A las 4:55 p.m., Trump apareció en vivo en televisión nacional. Su semblante era grave, su tono inquebrantable. Nicolás Maduro ha cometido un acto de guerra contra los Estados Unidos. Ha lanzado misiles balísticos contra nuestros marineros en un intento cobarde de asesinar a estadounidenses. Esta agresión no quedará sin respuesta. El mensaje era inequívoco. Esto ya no era un ataque quirúrgico, era la guerra. Suscríbete si quieres seguir de cerca el desarrollo de esta crisis. Dentro del Pentágono, los comandantes ya planeaban la segunda fase de la operación. Esta vez no sería de precisión, sería de aniquilación. Fuentes citadas por Defense One y Reuters indicaron que bombarderos B-52 fueron enviados desde bases en Florida, cada uno cargado con docenas de misiles de crucero. Los objetivos: todas las principales instalaciones militares, sistemas de radar y centros de mando venezolanos con capacidad para amenazar a las fuerzas estadounidenses. Mientras tanto, en tierra venezolana, el caos se intensificaba. Las redes eléctricas fallaban, las líneas de comunicación colapsaban y se propagaban rumores de que tropas estadounidenses podrían invadir el país en cuestión de horas. Testigos en Caracas describieron compras de pánico, largas filas para combustible y convoyes militares acelerando por las calles. Para muchos venezolanos, su país acababa de caer al abismo, y en algún lugar dentro de un búnker de comando bajo el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro observaba el mapa luminoso de su nación, viendo cómo la tormenta que él había desatado se acercaba desde todas las direcciones. La próxima oleada de bombarderos estadounidenses ya estaba en camino, y esta vez no habría advertencia. Al caer la noche, el cielo caribeño tronó una vez más, no con cohetes venezolanos, sino con el rugido profundo de los bombarderos norteamericanos. La Operación Martillo Decisivo, fase 2, había comenzado. A las 7:30 p.m. hora local, los sistemas de radar en toda Venezuela captaron lo que parecía un enjambre de aeronaves moviéndose en formación. Momentos después, una ola de bombarderos B-52 Stratofortress penetró el espacio aéreo venezolano desde el noreste, escoltados por cazas F-15 y reabastecidos en vuelo por tanques KC-135. Cada B-52 llevaba más de 20 misiles de crucero, una potencia de fuego suficiente para paralizar la infraestructura militar completa de una nación en una sola noche. De acuerdo con Reuters y Defense News, las nuevas órdenes del Pentágono eran explícitas: neutralizar por completo la capacidad ofensiva de Venezuela.
Los objetivos incluían búnkeres de comando, radares costeros, bases navales y depósitos de municiones. La primera salva impactó Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Caracas. En segundos, edificios completos estallaron en bolas de fuego y las ondas de choque rompieron ventanas en toda la capital. Los residentes huyeron a las calles, creyendo que había ocurrido un terremoto, pero lo que presenciaban era mucho peor: el desmantelamiento total de las defensas de su país. Hacia el oeste, la base aérea de Punto Fijo, que albergaba los cazas restantes de Venezuela, fue reducida a metal fundido. Misiles estadounidenses AGM-158 JSSM arrasaron hangares y detonaron tanques de combustible subterráneos, creando explosiones tan intensas que iluminaron la costa por kilómetros. Imágenes satelitales mostraron más tarde columnas de humo negro elevándose 10.000 pies en el aire, símbolo de una fuerza aérea venezolana convertida en cenizas. En las aguas del Caribe, el USS Porter y el USS Underwood, los mismos navíos que por poco escaparon de la destrucción horas antes, ahora disparaban misiles Tomahawk hacia las ciudades portuarias de Puerto Cabello y La Guaira. No eran ataques al azar. Informes de inteligencia indicaban que las baterías antibuque venezolanas se habían reposicionado a lo largo de la costa para defenderse de otro acercamiento estadounidense. En minutos, todas las instalaciones de radar en la región quedaron a oscuras. Dentro del Pentágono, imágenes satelitales en tiempo real mostraban la destrucción en curso. Los generales observaban cómo un marcador rojo tras otro desaparecía de sus mapas operacionales. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el desenlace. Un alto funcionario de defensa anónimo declaró a BBC News: en menos de 2 horas, la capacidad de Venezuela para librar una guerra prácticamente se ha esfumado. Sin embargo, en medio de esta abrumadora demostración de fuerza, una pregunta rondaba a Washington: ¿dónde estaba Nicolás Maduro? Interceptaciones de inteligencia sugerían que el líder venezolano había huido de Caracas minutos antes de que comenzara el bombardeo, viajando en un convoy fuertemente custodiado hacia el complejo subterráneo de Fuerte Tiuna. Pero cuando los misiles de crucero estadounidenses impactaron ese lugar, la comunicación con el convoy presidencial se perdió. Cundieron rumores de que Maduro había muerto en el ataque. Otros afirmaban que había escapado a un centro de mando secreto cerca de los Andes. En las redes sociales la confusión reinaba. Los canales de televisión venezolanos salieron del aire, reemplazados por estática. En toda América Latina, los líderes convocaron reuniones de emergencia, temiendo que el conflicto pudiera extenderse más allá de las fronteras. Los gobiernos de Brasil y Colombia respaldaron públicamente el derecho de EEU a defender a sus fuerzas, mientras que Cuba y Nicaragua denunciaron los ataques como agresión imperialista. Pero para mí no me niño de el pueblo venezolano, la ideología ya no importaba. Las bombas eran reales, el miedo era real, y a medida que la noche consumía el país, algo quedaba claro: la maquinaria de guerra de Venezuela había sido destrozada. Aún así, en Washington, la misión estaba lejos de concluir. Informes de inteligencia alertaron sobre arsenales remanentes de misiles ocultos en la selva. La siguiente orden de Trump fue breve y absoluta: encuéntrenlos, acaben con esto. La caza de Maduro estaba a punto de comenzar. Al amanecer, Estados Unidos había logrado una superioridad aérea casi total. La red de radar venezolana había desaparecido, sus bases aéreas se habían convertido en cráteres y su marina estaba dispersa o hundida. Sin embargo, el hombre responsable de sumergir a su país en el caos, Nicolás Maduro, seguía con vida. De acuerdo con informes de inteligencia estadounidense filtrados al Washington Post, el dictador venezolano había desaparecido después de la segunda oleada de bombardeos, viajando bajo fuerte escolta a una instalación militar secreta en las profundidades de los Andes. Su evasión desencadenó la siguiente fase de la campaña estadounidense: la operación Daga Silenciosa, Silent Dagger, una misión encubierta destinada a capturar o eliminar a Maduro antes de que pudiera reagrupar fuerzas leales o buscar asilo en el extranjero. Cuéntanos desde dónde nos ves y cómo crees que terminará este enfrentamiento. A las 3 a.m.,
el Pentágono confirmó que comandos de la Marina, SEALs y la Fuerza Delta habían sido desplegados desde bases en Colombia y a bordo de buques en el Caribe. Sus órdenes eran directas e inflexibles: identificar la ubicación de Maduro, capturarlo vivo si era posible, o neutralizarlo si ofrecía resistencia. Drones militares comenzaron a rastrear las regiones montañosas de Táchira y Mérida, donde satélites estadounidenses habían detectado señales de radio cifradas que se creía provenían de búnkeres de comando venezolanos. Mientras tanto, las comunicaciones interceptadas pintaban el retrato de un régimen en desintegración. Varios generales venezolanos, antes leales a Maduro, se negaron a seguir sus órdenes. Según BBC Mundo, comandantes de 2 bases importantes cerca de Maracay y Ciudad Bolívar declararon su neutralidad, afirmando que no sacrificarían más a sus hombres por una causa perdida. Los reportes de deserción inundaron el país y el pánico se extendió por las filas del gobierno. Ministros intentaron huir en jets privados, solo para descubrir que los aeropuertos estaban bajo vigilancia de drones de reconocimiento estadounidenses. Dentro del Palacio de Miraflores, ahora parcialmente destruido por los bombardeos nocturnos, los pocos funcionarios restantes emitían mensajes frenéticos, asegurando que Maduro estaba vivo y dirigiendo la contraofensiva. Pero incluso estos mensajes eran recibidos con silencio por los militares. La otrora temida Guardia Bolivariana de Venezuela se había fracturado, con su liderazgo escondiéndose o negociando con intermediarios estadounidenses a través de canales secretos en Bogotá. Trump, informado sobre la posible ruta de escape de Maduro, dio luz verde a una misión de inserción de alto riesgo. Según Defense News, 2 helicópteros MH-60 Black Hawk, transportando equipos de élite, cruzaron silenciosamente el territorio venezolano, guiados por drones de la Fuerza Aérea de EEUU. Su objetivo era interceptar el convoy de Maduro antes de que llegara a la frontera. El cielo nocturno se cargó de tensión, un choque de sigilo y caos, precisión e incertidumbre. A las 4:45 am, sensores a bordo de un dron estadounidense detectaron varios vehículos a alta velocidad a lo largo de una carretera montañosa, cerca de La Grita, cerca del límite con Colombia. Las firmas de calor confirmaron al menos 10 SUV blindados, un convoy presidencial clásico. Cuando los SEALs se aproximaron, encontraron disparos esporádicos de los leales a Maduro. Un breve pero violento tiroteo resonó en el valle cubierto de niebla. Varios vehículos quedaron inutilizados, pero el convoy principal escapó a través de una red de túneles desconocida para las fuerzas estadounidenses. Al amanecer, la operación Daga Silenciosa no había logrado capturar a su objetivo. La misión confirmó que Maduro seguía vivo, aunque con su poder mermado. La inteligencia sugería que había huido a una instalación subterránea fortificada cerca de San Cristóbal, protegida por un círculo cada vez más reducido de guardias leales y asesores cubanos. Las fuerzas especiales estadounidenses se retiraron sin bajas, pero la paciencia de Washington se había agotado. El próximo discurso televisado de Trump cambiaría el tono por completo. Ya no se trataba de contención militar, se trataba de cambio de régimen y la destrucción final del gobierno de Maduro. Mientras el sol se alzaba sobre una Caracas humeante, Venezuela ya no era un estado funcional, era un campo de batalla. Columnas de humo de las bases militares destruidas se alzaban sobre la capital como sudarios funerarios, y las calles, antes bulliciosas, estaban desiertas, salvo por ambulancias y civiles aterrorizados que buscaban a familiares desaparecidos. Los apagones eléctricos arrasaban el país, sumiendo a millones en la oscuridad. El régimen bolivariano, que en su momento se jactó de desafiar a Washington, se desintegraba en tiempo real. Los hospitales estaban desbordados de heridos, con los pasillos resonando con gritos de dolor. Según Reuters, más de 1000 personas resultaron heridas en menos de 12 horas de bombardeos, la mayoría soldados atrapados dentro de barracas destruidas. El número de víctimas civiles aumentaba a medida que los escombros llovían sobre los barrios aledaños. Los equipos de emergencia luchaban por llegar a los sobrevivientes en medio de depósitos de combustible en llamas y edificios colapsados. Dentro de la destrozada estructura de mando, el control de Maduro se escapaba a cada hora que pasaba,
Interceptaciones de inteligencia citadas por DW Español revelaron que varios generales de alto rango estaban en contacto secreto con representantes de EEUU en Colombia, buscando términos de rendición a cambio de inmunidad. La lealtad, una vez feroz, de las Fuerzas Armadas venezolanas se había fragmentado de manera irreparable. Una facción de oficiales liderada por el general Rafael Castillo, comandante de la 43 a División Blindada, rechazó abiertamente las órdenes de Maduro de seguir luchando. Por la tarde, sus tropas rodearon el complejo de la Guardia Presidencial en Caracas, no para defenderlo, sino para negociar la destitución del dictador. El colapso financiero llegó tan rápido como el militar. Las bolsas de valores de América Latina se desplomaron. El índice petrolero regional cayó un 20% y el precio del crudo se disparó ante el temor de una interrupción de las exportaciones venezolanas. Dentro de Venezuela, el pánico se extendió por lo que quedaba del sector empresarial. Las gasolineras se quedaron sin existencias, los cajeros automáticos dejaron de funcionar y se formaron largas colas frente a los supermercados. La moneda local, ya de por sí sin valor, se convirtió en poco más que papel. Las agencias humanitarias alertaron de una catástrofe. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de desplazamientos masivos cerca de la frontera con Colombia. Miles de venezolanos huían a pie, cargando niños y todas las posesiones que podían. Es el final de todo, dijo un refugiado a Al Jazeera, sin gobierno, sin dinero, sin futuro. Mientras tanto, Maduro se mantuvo desafiante, o quizás delirante. En una transmisión en vivo desde un lugar no revelado, vestido con un uniforme militar y flanqueado por guardias armados, declaró: «El pueblo venezolano jamás se doblegará ante la agresión imperialista. Haremos que los invasores paguen con su propia sangre». Su voz temblorosa y sus ojos atormentados contaban otra historia, la de un hombre acorralado, consciente de que su final estaba cerca. Comparte este video con quienes necesitan entender la dimensión de este conflicto. En la Casa Blanca, Trump se reunió con los jefes del Estado Mayor Conjunto. Los asesores presentaron 3 opciones: continuar con ataques limitados, apoyar un golpe interno o autorizar la Operación Justicia de Hierro, una campaña a gran escala para destruir los remanentes del régimen de Maduro. La decisión de Trump fue inmediata: vamos a terminar con esto por completo. Al anochecer, el mundo supo que el destino de Venezuela estaba sellado. Los bombarderos estadounidenses regresaron a los cielos una vez más, apuntando a centros de comunicación, centrales eléctricas y depósitos militares. Las explosiones resonaron por todo el país, marcando el fin de un régimen que desafió a Washington por más de 2 décadas. Pero mientras las fuerzas estadounidenses reforzaban su control, los analistas de inteligencia advirtieron que algo impredecible estaba gestándose dentro del alto mando venezolano. Una reunión secreta que podría poner fin a la guerra sin que cayera otra bomba. El golpe ya estaba en marcha. El acto final comenzó antes del amanecer. Dentro de un búnker cerca de San Cristóbal, Nicolás Maduro estaba sentado, rodeado de silencio. Sus ministros se habían ido, sus generales estaban desaparecidos, y el rugido de las explosiones distantes resonaba a través de las montañas. El otrora poderoso líder de la revolución bolivariana ahora parecía un hombre esperando su propio veredicto. La inteligencia interceptada por BBC News reveló que varios altos oficiales ya se habían vuelto en su contra. El general Rafael Castillo y su división blindada se acercaban al complejo, respaldados por unidades de la Fuerza Aérea desertoras que se negaron a despegar durante los bombardeos. A las 4:12 am, las fuerzas de Castillo actuaron. Un convoy de vehículos blindados irrumpió en el perímetro, rompiendo las defensas con una resistencia mínima. Los soldados leales se rindieron casi de inmediato, muchos arrojando sus armas y agitando banderas blancas. La última línea de protección de Maduro, una unidad de élite de guardias entrenados por cubanos, luchó ferozmente pero fue derrotada en minutos. En menos de una hora, el último refugio del dictador había caído. En el interior, el caos era total. Testigos contaron más tarde a Reuters que Maduro fue encontrado en una cámara reforzada bajo el complejo, todavía vistiendo su uniforme militar y blandiendo una pistola. Gritaba acusaciones de traición, exigiendo a sus guardias que lucharan hasta el último hombre.
pero ya todo había concluido. El golpe se había consumado. El general Castillo entró en la sala, ordenó su arresto y lo declaró detenido en nombre del pueblo venezolano. Al amanecer, la noticia de la captura de Maduro se propagó como la pólvora por Venezuela. Multitudes inundaron las calles, algunas llorando, otras aplaudiendo. Décadas de represión, miedo y hambre habían terminado finalmente bajo el peso de la guerra. Drones estadounidenses, sobrevolando Caracas, capturaron imágenes de miles de personas reunidas en la plaza central, agitando telas blancas y clamando por la paz. A las 9 a.m., el presidente Donald Trump apareció una vez más ante el mundo. Su mensaje fue breve y solemne. El régimen de Maduro ha caído. El pueblo venezolano es libre. Nuestra misión nunca fue la conquista, fue la liberación. Momentos después, el Pentágono confirmó el cese inmediato de todas las operaciones ofensivas. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a cambiar su enfoque hacia la ayuda humanitaria y la estabilización. Aviones de transporte con suministros médicos y alimentos ya estaban en camino desde Puerto Rico y Miami. Mientras tanto, el Consejo Militar Provisional venezolano, encabezado por el general Castillo, anunció la creación de un gobierno temporal y prometió elecciones libres en un plazo de 6 meses. En todo el mundo, las reacciones fueron encontradas. Los aliados europeos elogiaron la rápida resolución de la crisis, mientras que Rusia y China condenaron lo que llamaron un cambio de régimen orquestado. Sin embargo, incluso entre los antiguos partidarios de Maduro, pocos podían negar que su caída había sido inevitable. Años de corrupción, colapso económico y un gobierno despiadado convirtieron a Venezuela en un polvorín, y el ataque con misiles a buques estadounidenses fue la chispa que lo encendió. Para millones de venezolanos, la pesadilla no había terminado. Barrios enteros estaban en ruinas, la escasez de combustible y alimentos persistía, y la reconstrucción tomaría años. Pero en medio de la destrucción había esperanza, frágil, incierta, pero real. Un nuevo capítulo estaba comenzando, escrito sobre las cenizas del viejo régimen. Mientras las tropas estadounidenses se retiraban del espacio aéreo venezolano, un soldado a bordo de un bombardero B-52 supuestamente miró las luces humeantes y dijo en voz baja: «Se acabó». Y en algún lugar, dentro de una celda, Nicolás Maduro finalmente comprendió lo que eso significaba. La era de la revolución bolivariana había llegado a su fin. El costo fue inmenso, pero el ajuste de cuentas estaba completo. Si has seguido esta historia hasta el final, has sido testigo de un punto de inflexión en la historia moderna, la caída de un dictador, el colapso de una nación y la peligrosa danza del poder que aún moldea nuestro mundo. ¿Qué crees que significará esta guerra para el futuro de América Latina? ¿Pueden este tipo de intervenciones traer una estabilidad duradera o solo encienden nuevas hogueras esperando volver a arder? Comparte tus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque el próximo capítulo, en la lucha por el poder global, ya se está desarrollando y estaremos aquí para traerte la verdad detrás de cada titular. Gracias por acompañarnos.